Amigos y amigas, aunque por muchos años todos lo sabemos, el uribismo ha intentado negar las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos, la verdad les está ya en las manos. Básicamente lo que sucedió en ese gobierno durante esos años es la ejecución de inocentes, ciudadanos sin relación con el conflicto armado, sin armas, a quienes presentaban como insurgentes abatidos en combate. En ese entonces, sin las redes sociales y con la mayoría de medios alabando un, entre comillas, excelente gobierno que supuestamente ganaba la guerra, miles de víctimas desconocían el paradero de sus familiares, a quienes en muchos casos se les prometía trabajo, pero luego aparecían con uniformes guerrilleros como si alguna vez hubiesen pertenecido a la insurgencia. A pesar de que niegan el modus operandi de una política de seguridad sangrienta, disfrazada de democrática, muchos militares han confesado la verdad sobre lo que hicieron bajo presión por cumplir con la orden de bajas en combate. Esa política de seguridad nacional no se medía en las vidas que podrían salvar, sino por las muertes que se podrían generar para obtener beneficios, descansos o recompensas. Por todo esto, amigos y amigas, les quiero traer esta confesión que hizo un coronel en retiro durante un conversatorio liderado por la misión de la ONU en la Universidad Javeriana de Cali. Allí el excomandante de la Fuerza de Tarea Sucre, el coronel en retiro Luis Fernando Borja, uno de los principales responsables de ejecuciones extrajudiciales, aseguró contundentemente que aunque la JEP ha documentado preliminarmente una cifra de aproximadamente 6.402 personas asesinadas, en realidad serían más de 100.000, más de 10.000 casos de falsos positivos. Vamos a escuchar lo que dijo este coronel. En estas ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en el país, que fueron, dice la justicia, que 6.402, y que yo he dicho que pueden llegar a más de 10.000, porque las ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos a personas civiles, inermes, inocentes, siempre existieron. Lo que este posible criminal de guerra, amigos y amigas, está diciendo, está sugiriendo que esa cifra presentada por la JEP, que muchos no les gusta, que los defensores del negacionismo sobre las ejecuciones extrajudiciales intentan borrar de la historia del país, no aceptar la responsabilidad que tuvieron. Lo que se está diciendo que esa cifra podría ser muchísimo mayor porque no siempre se reportaba las bajas en combate. En ese entonces la política se enfocaba en presentar resultados de guerrilleros muertos y no buscaban entonces terminar la guerra, sino alimentarla. Por eso, en esta confesión que está haciendo el coronel en retiro, también hace poquito estuve leyendo con relación a este personaje que él afirma que siempre estuvo preparado para la guerra, nunca estuvo preparado para la paz. Aún así, este país ni siquiera con esta confesión que hace y que han hecho otros militares ha respetado las reglas que irónicamente rigen las guerras, porque es una tragedia humana lo que se ha hecho en este país con los falsos positivos, un fracaso como nación y un daño de proporciones colosales. Vamos a seguir viendo lo que dice este coronel. Hubo muchísimos factores en esa época y uno de los factores era el asedio de dar resultados y la presión de dar resultados. Álvaro Uribe Vélez, el expresidente cuyo gobierno, según la Corte Penal Internacional, estuvo en los picos más altos de ejecuciones extrajudiciales, aunque estos no nacieron durante su mandato, eso hay que dejarlo claro, señala que el general Padilla le informó que el coronel Borja fue retirado del ejército en 2008 debido a quejas de la comunidad y un proceso en la fiscalía. Según el ex senador, Borja recibió una condena larga, pero quedó libre gracias a la JEP. Uribe también está diciendo en este trino que les estoy leyendo que ahora, en compañía de Rodrigo Londoño, antiguo jefe de las FARC, quiere ocultar sus delitos
tras supuestas presiones. Debe recordarse que en nuestro gobierno las Fuerzas Armadas protegieron a todos los colombianos, gobernantes, opositores, empresarios, trabajadores, líderes sociales, etc. Al menos este último párrafo realmente me parece un monumento a la hipocresía y a una afrenta contra la verdad, porque si vamos a hablar de la protección de los colombianos, no resultó así, porque jóvenes y ciudadanos desarmados fueron asesinados por el Estado colombiano, en complicidad también con los paramilitares. Y si también se dice que protegió a opositores políticos, eso es realmente falso. Se sabe que las chuzadas del DAS estuvieron presentes durante su gobierno y este país debería reconocer y saber que eso sucedió, porque así podemos avanzar hacia la verdad que este país tanto necesita. Pero tampoco sorprende que el expresidente Uribe ataque a quienes revelan la verdad sobre los falsos positivos, pues forma parte de su discurso de distorsionar la historia de estas ejecuciones, porque él ha insistido hasta el cansancio que nunca se ofrecieron recompensas a miembros de las Fuerzas Armadas por bajas en combate, pero es totalmente falso. Hubo una directiva que otorgaba recompensas y existen pruebas claras de estos pagos. Vean estos testimonios y fragmentos de libros militares de la época. Aquí lo estamos viendo, amigos y amigas, está claramente documentado no solamente a través de organizaciones de derechos humanos, sino también en los propios libros oficiales. Tan solo mire esto que se decía. El coronel Luis Fernando Borja, el mismo que confiesa que posiblemente la cifra de falsos positivos podría ser mayor, de la Fuerza de Tarea Conjunta en Sucre, 11ª Brigada, declaró al respecto: en algunas oportunidades por estos homicidios se daban dinero a los comandos de patrullas. Era el dinero que el Estado daba por inteligencia, mensual. Todos pagos ficticios. Colocaban una persona ficticia o real que nunca recibía dinero y este iba para el CEDO, la inteligencia, y se administraba a mi orden. Eso dijo ante la JEP. La acusación formal de la Fiscalía contra el teniente coronel Henry Acosta Pardo, excomandante del batallón Virno, 16ª Brigada, por el homicidio de 3 trabajadores en julio de 2017, indicaba que al cometer falsos positivos obtuvo prebendas tanto personales como económicas bajo la modalidad de pago de información. Además, miren este libro militar que les estaba diciendo. Dice: debemos proyectarnos para producir resultados a diario, cambiando la mentalidad, solicitando a los comandantes opinión para llegar al éxito. Nuestro deber es dar de baja al enemigo por... no está legible. Dar de baja, eso serían 2 millones de pesos por fusil, 500.000 por pistola y se cancelaría 30 millones por la baja de 6 enemigos en adelante. No se debe tener compasión con el enemigo porque nos puede llegar a dar de baja. Eso es parte de un libro militar que pude obtener de investigaciones de organizaciones de derechos humanos. Es decir, además de dinero, los miembros del ejército que reportaban bajas recibían permisos, recibían vacaciones, ascensos e incluso comisiones en el extranjero y felicitaciones. El factor más importante para evaluar el rendimiento de los comandantes no eran cuántas vidas podían salvar, no, era el número de muertos en combate que reportaban las tropas. Muchos documentos militares como este que les presenté o como otro titulado Políticas del señor Mayor General Mario Montoya señalan que los comandantes se evalúan por sus resultados. Y es que durante el gobierno de Uribe no se priorizaron las desmovilizaciones sobre las capturas y estas sobre las bajas. Miren esta norma aprobada en 2007, cuando ya habían ocurrido más de 1000 falsos positivos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, según ha documentado la Fiscalía. Dice: Directiva Permanente número 3028 de 2007, asunto: normas, análisis, diagnóstico y medición del impacto de los resultados operacionales frente a la política de seguridad democrática. Al señor Mayor General Eduardo, Inspector General de Fuerzas Militares. La finalidad: privilegiar como medición de los resultados operacionales las desmovilizaciones colectivas e individuales sobre las capturas y de estas a su vez sobre las muertes en combate y dar mayor valoración
a las muertes en combate cuando se trate de cabecillas, lo cual contribuirá de manera eficaz a los objetivos de la política de seguridad democrática. Si usted no ha cambiado su opinión sobre las políticas de seguridad de Uribe, vale la pena replantearse esa posición, porque con todo lo revelado por la JEP, por la ONG, por los organismos internacionales, hay un serio problema. Las pruebas están ahí y corroboran las nefastas políticas detrás de los falsos positivos. La pregunta es si los generales que diseñaron y ejecutaron estos perversos incentivos responderán alguna vez ante la justicia, sobre todo por aquellos que no hicieron nada. Porque durante la presidencia, Uribe recibió múltiples y creíbles reportes sobre los falsos positivos, pero decidió creer en los militares que lo negaban. Hasta 2007 prácticamente se tomaron solamente las medidas que tenían que hacerse ante estos aberrantes crímenes. Y para cerrar este video vamos a ver la reciente referencia del presidente Petro sobre este fenómeno estatal, y lo hizo durante el Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República. Porque los jóvenes cambiaron la barricada por la urna y me dieron la victoria. De 18 a 22 años, 1 millón de jóvenes, hombres y mujeres, me dio la victoria porque no querían más masacre, no querían más asesinato, no querían más un país hundido en la muerte, dictaminada desde el poder, como dictaminaron que 6.402 jóvenes fueran acribillados con las balas del Estado, solo porque eran jóvenes y solo porque querían un aplauso popular, mostrándolos como guerrilleros dados de baja. Qué manipulación tan salvaje ha tenido el pueblo de Colombia. Y le pusieron falsos positivos para que la gente no entienda que su juventud son sus hijos asesinados con armas compradas con los impuestos públicas, que están al servicio de los derechos y no de la muerte, que fueron asesinados uno tras otro, 6.402, solo para que un presidente tuviera el respaldo popular diciendo que había acabado a sus enemigos, las FARC. En conclusión, amigos y amigas, los falsos positivos no son simplemente un episodio oscuro de nuestra historia, sino una tragedia humana de enormes proporciones que expone los fallos profundos en las políticas de seguridad que han perdurado en este país. La insistencia en negar estas ejecuciones extrajudiciales y manipular la narrativa sobre las recompensas, los beneficios que otorgaban a los militares que reportaban bajas en combate, están reflejando un esfuerzo deliberado por distorsionar la verdad. Los testimonios, las evidencias y las investigaciones reveladas no solo por la JEP, sino por las organizaciones no gubernamentales y los organismos internacionales no dejan espacio para la duda. Detrás de esa política de seguridad se gestaron crímenes atroces bajo la presión de cumplir metas en una guerra que, más que buscar la paz, parecía querer perpetuarse. Vamos a dejar hasta aquí este video. De verdad, muchísimas gracias a los que llegan hasta el final. Los invito a suscribirse a este canal y compartir esta información. Es una gran ayuda que usted me da para seguir haciendo este ejercicio democrático, este ejercicio informativo con el país. Activen las notificaciones, eso significa que cada vez que suba un video, YouTube le va a avisar. Deje sus opiniones, abramos el debate sobre lo que pasa en el país, para que tomemos las mejores decisiones en un futuro y no volvamos a la historia donde privilegiaban la muerte sobre la vida. De verdad, mil gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.